Esta pregunta la saqué del ensayo modelo de este año, por eso tiene cuatro alternativas. Recuerden que a partir de este año las alternativas van a ser cuatro o cinco, eso igual es bueno, porque hay menos opciones de respuesta, y tiene que ver con diabetes. Entonces, lean el enunciado, si tienen duda de algún concepto, preguntan para que lo revisemos y vean qué respuesta podría ser. Aunque como dato, en este tipo de preguntas, que se dio bastante en el ensayo de este año, hay preguntas que no son literalmente ni de conocimiento ni de aplicación, sino que son preguntas respecto al tema, pero que miden otro tipo de habilidades, que es, por ejemplo, darse cuenta qué tipo qué preguntas se pueden plantear, qué variables existen, por ejemplo, o qué tipo de gráficos. En el caso de esta, que simplemente apunta a qué tipo de pregunta sería de tipo cualitativa. Entonces, podrían quizás no saber del tema, pero sabiendo qué es lo que es algo cualitativo, ustedes podrían encontrar la respuesta correcta. Aquí están llegando algunas respuestas. Bueno, y básicamente la pregunta dice que se realiza un estudio, ¿cierto?, de diabetes tipo 1 y se quiere confeccionar un cuestionario. Y nos están preguntando qué pregunta es cualitativa o que tiene ese tipo de información para obtener. Recuerden que algo cualitativo tiene que ver con cualidad, con características, y algo cuantitativo tiene que ver con cantidad, con números. Entonces, cualquier pregunta que me aluda a un número, ya sea porcentaje, etcétera, sería cuantitativo, así que no nos serviría. Pero pregunta que aluda a cualidad, entonces eso sería cualitativo. Entonces, fíjense que la letra A dice porcentaje, ya no nos sirve. En el chat voy a leer la respuesta. Ya están llegando respuestas. La B dice cuántas veces, cantidad, tampoco nos sirve. La C, valores, número, tampoco nos sirve. Y la D, cómo afecta la diabetes a tu estado de ánimo, como bien respondieron en el chat, es la letra D la correcta. Eso sería cualitativo, de cualidad. Porque alguna persona puede decir, mi ánimo está bien, está mal, está como siempre. Entonces, eh, eso sería cualidad. Y esta pregunta, bueno, esta cualidad, la pregunta cualitativa de, ¿se podría convertir en cuantitativa? Sí. En cuantitativa, si dijera así como de la escala del 1 al 3, ¿cómo te sientes? De ahí, realmente ya colocándole valores, ahí se convertiría en cuantitativa. Pero como está planteada aquí, es cualitativa. Muy bien con las respuestas del chat, esta era la correcta. Entonces, como les decía, se supone que en la prueba de este año va a tener preguntas así, donde no importa que yo no conozca el tema, quizá me sepa ciertas características, sino que si puedo interpretar la pregunta, conocer algún planteamiento del método científico, estaría todo bien. Ya, esta otra pregunta también es del modelo de este año, para que lo vayan contextualizando, y aquí ya es de conocimiento, no es como la anterior, pero tampoco es algo, preguntas que, digamos así, tan complejas. O sea, yo la encontré en general como dentro de las fáciles, podría decir. Entonces nos están mostrando un esquema donde se puede ver cómo se está regulando la glicemia en una parte. Porque recuerden que la glicemia, por un lado, va a tener la regulación cuando hay hiperglicemia o cuando hay hipoglicemia. Acá nos están mostrando el caso de hiperglicemia. ¡Ay, que están rápidos! Están respondiendo muy rápido. Ya, están llegando las alternativas. Vemos que aquí aparece la hiperglicemia, luego nos aparece una flecha que va directo al páncreas, otra flecha que va a las células somáticas, y aquí tenemos una incógnita que aparece con X, y finalmente vemos que el efecto es la glicemia normal. Entonces, obviamente, si nos colocan una X, nos van a preguntar por la X. Dice, del análisis del esquema, ¿es correcto inferir que X? Recuerden que cuando nos aparece inferir, quiere decir que la respuesta no va a ser explícita de lo que nos están mostrando, y tenemos que ir un poco más allá con nuestros conocimientos. Por lo tanto, tal cual están diciendo en el chat, la respuesta correcta es la C, que la X corresponde a la insulina. ¿Y por qué? Porque sabemos que cuando hay hiperglicemia, la única manera natural, por decirlo así, de poder volver a lo normal, quiere decir que se libera insulina.
Sí, Fernanda, la mayoría me habían escrito por privado, pero da lo mismo. Ustedes escriban como quieren. Si me escriben como para todo privado, respondan igual. Y no, la cosa es que respondan. Eso. Ya, entonces eso con respecto a la pregunta. No podría ser glucógeno o glicógeno, porque recuerden que eso es la forma en que se guarda la glucosa, así que nada que ver con esto. No puede ser crear glucosa, no tiene nada que ver, y tampoco sería glucagón, porque recuerden que el glucagón haría el efecto contrario. De una hipoglicemia me la lleva a la glicemia normal. Entonces, esto sería insulina. Muy bien con la respuesta. La siguiente pregunta es ya de conocimiento también como la anterior. O sea, hay que conocer qué está ocurriendo en estos casos para poder responder. Dice, una persona diabética tipo 1 está recibiendo una dosis intravenosa de glucagón. ¿Por qué razón se le administra este tratamiento? Entonces aquí tienen varias maneras de responder. Por ejemplo, primero recordar características de la diabetes tipo 1, como discutimos la semana pasada. Recuerden que habíamos dicho que la diabetes tipo 1 es la diabetes tipo joven, por decirlo así, porque aparece en personas menores de 30 años. Es una diabetes que podría ser una causa genética, por ejemplo, una enfermedad autoinmune que daña al páncreas, no se produce insulina o muy poca, por lo tanto, la persona va a tener una hiperglicemia y todo lo que discutimos. Y aquí nos están diciendo que se le está dando glucagón. Y claro, si la persona no tiene una cantidad de glucosa disponible para las células, va a requerir glucosa. Por lo tanto, el glucagón podría ser una opción para liberar glucosa y que se pueda llevar a las células. Estoy viendo respuestas que están llegando. Entonces dice, ¿por qué se administra este tratamiento? Porque presenta una elevada ingesta de hidrato de carbono, imposible, porque cuando se ingiere hidrato de carbono se libera insulina, así que esto no tiene que ver con el glucagón, por lo cual nos están preguntando, porque presenta un descenso de la insulina. O sea, es verdad que la diabetes tipo 1 tiene un descenso de insulina, porque no se produce o se produce muy poca. Pero en este caso no tiene nada que ver que se inyecte glucagón porque no hay insulina. Entonces tampoco nos serviría. Luego dice, porque presenta una hiperglicemia aguda. Si la persona tiene hiperglicemia, lo que necesitamos es que la persona eh, disminuya la glucosa. Por lo tanto, el glucagón nos va a aumentar la glucosa, no nos sirve. Luego, porque presenta una disminución del cortisol, nada que ver. Cortisol solamente aparece cuando hay estrés. Por lo tanto, en este contexto de la diabetes tipo 1 no tendría una función mayor. Y por último, porque presenta un acelerado descenso de la glicemia, esta podría ser la correcta. Bueno, a ver, creo que leí mal. Presenta descenso de la insulina. La persona tiene diabetes tipo 1, entonces se le inyecta glucagón para que le aumente la glicemia. Claro, sería la E, porque recuerden que si bien la persona tiene... Ay, no, creo que me confundí. Estoy leyendo algo raro. Sí, es la E. Sí, porque la persona recuerden que tiene una hiperglicemia primero, entonces la glucosa aumenta en la sangre, pero luego de eso la glucosa se va por la orina. Entonces la persona, como no puede utilizar esa glucosa, necesita tener glucosa disponible para las células. Por lo tanto, el glucagón va a contrarrestar esa disminución para que esté disponible. Por lo tanto, la persona tiene un descenso de la glicemia. Por lo tanto, necesita tener un aumento de la glicemia y el glucagón sería la hormona que hace eso. Perdón por ese pequeño desliz. Profe, Dígame. una consulta. ¿Sí? ¿La ingesta de glucagón se hace directamente después de orinar o hay cierto horario específico? Inyección, sería inyección. La inyección de glucagón tendría que ser, claro, cuando ya la persona eh, ya le bajó el nivel de glucosa, por lo tanto tiene que ser un momento en que se eliminó, claro, tendría que ser en eso. Pero yo me imagino que tiene un cierto horario, o sea, nunca he escuchado de personas que se inyecten glucagón, de verdad que nunca he escuchado de alguien, pero yo me imagino que tiene que ser a ciertos momentos del día, tiene que ser quizás en ciertos momentos que no sea con las comidas, claramente, porque las comidas sí le van a entregar glucosa y algo se va a ocupar, y ahí va a funcionar la insulina inyectable. El glucagón tendría que ser probablemente en un momento en que está muy, muy, muy baja la glicemia, dado a que se eliminó o no se ocupó. Entonces, podría ser una opción. Eso con respecto a esta pregunta.
No sé si se dan cuenta, esta era un poquito más difícil o un poquito más rebuscada, porque algunas eran un poco tentadora, como la B, por ejemplo, pero no tenía que ver con eso. La siguiente pregunta, que yo podría decir que este tipo de pregunta es como la típica que aparece todos los años, porque de verdad que yo creo que van como 4 años seguidos, más o menos, que colocan una pregunta así, parecida a esta. Lo que van cambiando es el enunciado o el contexto, etcétera, pero siempre les pregunto así como, ¿cómo será el glucagón, la insulina, la glicemia? Y tienen que ver mayor, menor, igual, etcétera. Entonces, de verdad que creo que son como 3 años más o menos, o 4, que ya van preguntas así, de este tipo. Entonces dice, en una persona sana, ¿cómo será la glicemia, la insulinemia y la concentración de glucagón luego de la absorción intestinal masiva de glucosa con respecto a la condición de ayuno? La semana pasada les coloqué una imagen donde aparecía que luego de absorberse la glucosa en el intestino, aumentaba la glicemia. Y el contexto era este, porque aquí aparece luego de una absorción intestinal masiva de glucosa. Entonces, esta pequeña frase a veces puede dar como un poco de miedo, porque es como absorción intestinal, y ahí como que les cambian el contexto. Y claro, porque recuerden que la glucosa se absorbe en el intestino, pasa a la sangre, y en ese momento aumenta la glicemia. Entonces, tiene mucha lógica. Están llegando respuestas, estoy viendo. Entonces, nos preguntan, ¿cómo será la glicemia luego de esta absorción? ¿Cómo estará la cantidad de insulina? ¿Y cómo estará la cantidad de glucagón? Por lo tanto, sí o sí, la glicemia tiene que aumentar. Por lo tanto, nos sirve esta no nos sirve, esta no nos sirve, esta sí nos sirve y esta sí. Si aumenta la glicemia, obligatoriamente en una persona sana, y nos dicen que está sana, tiene que aumentar la cantidad de insulina, o sea, aumenta la insulinemia. Por lo tanto, mayor, esta no nos sirve. Luego acá, mayor, sí, y acá menor, no nos sirve. Entonces ya sabemos que la correcta sería la letra D. Y en el chat me habían colocado, todos y todas colocaron la D. Muy bien. La D es la correcta. Aumenta la glicemia, aumenta la cantidad de insulina y automáticamente disminuye la cantidad de glucagón, porque el glucagón, recuerden que ayuda a la liberación de glucosa, pero tenemos mucha glucosa, así que el glucagón no se necesita en este momento. Siempre que aumente la insulina, disminuye el glucagón, o si aumenta el glucagón, disminuye la insulina. Son hormonas contrarias. ¿Dudas aquí? Ya. Yo recomendaría que este tipo de preguntas las estén como revisando siempre, por lo mismo que les decía recién. Varios años han preguntado preguntas así, de este tipo. Solamente, como les digo, cambian el enunciado, el contexto. Así que les recomiendo como pregunta sagrada revisar, así como verla antes de la prueba, así como, ya esto, para estar seguros cuando aumenta, cuando disminuye. Luego tenemos otra pregunta ya que es de contenido, donde nos dicen una persona con diabetes tipo 2 recibe un tratamiento con hipoglicemiantes orales. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones complementarían adecuadamente este tratamiento? Hay que recordar algunas características de la diabetes tipo 2. Primero, que se conoce como diabetes tipo adulto o también de las personas con obesidad, porque suele ocurrir en personas mayores de 30 años, o, mucho, o mayores de 40, y generalmente en personas que tienen obesidad. Como consecuencia de la obesidad aparece este tipo de diabetes. Tenemos que es una diabetes que afecta principalmente a los receptores celulares, o sea, la persona sí produce insulina, pero los receptores que reconocen a la insulina no funcionan correctamente, y no requiere inyecciones de insulina como tratamiento, más bien requiere medicamentos como la metformina, que son hipoglicemiantes, o sea, que ayudan a disminuir la cantidad de glucosa y permitiendo que las células la ocupen. Entonces, ¿qué podría ayudar a complementar el tratamiento? Mantener la ingesta de grasas no tiene nada que ver, porque una persona que tiene diabetes tipo 1 o tipo 2 tiene que restringirse de ciertos tipos de alimentos. Y las grasas no sería una idea de mantenerla como siempre en cantidades, así que no sería la 1. Voy a ver las respuestas que están llegando. Hasta el momento coinciden todos y todas con su respuesta. Disminuir la actividad física, mentira. Siempre que haya diabetes, tiene que haber actividad física moderada, dependiendo del caso.
porque eso va a ayudar a que las reservas energéticas se vayan utilizando, las reservas de nutrientes y todo lo demás. C, eliminar la ingesta de hidratos de carbono. No, una persona no podría eliminar los hidratos de carbono porque son necesarios para, recuerden que la glucosa es el nutriente principal para muchas células, por no decir que para todas. No. Disminuir la actividad física, nuevamente no hay que disminuir la actividad física. Y por último, la E, mantener una actividad física sistemática, controlando la ingesta de hidratos de carbono en su dieta. Perfecto. Tal cual como colocaron en el chat, la letra E es la correcta. Una persona ya tenga tipo 1 o tipo 2, tiene que tener actividad física y regular la cantidad de hidratos de carbono. O sea, tiene que consumirlos, pero en las cantidades necesarias. Y sobre todo, las personas con diabetes tipo 2, que dijimos que era derivado de la obesidad, tienen que tener actividad física. Es obligatorio. Entonces, muy bien con sus respuestas. Si se dan cuenta, a nivel de aplicación de tipo preguntas de EMRE, no hay que saber tantas cosas de insulina glucagón, más bien poder interpretar su funcionamiento y relacionarlo en este caso con la diabetes o con la glicemia. Otra pregunta. Una persona que desarrolla diabetes tipo 1, ¿cuál de las siguientes características debería presentar? Diabetes tipo 1. Ya habíamos dicho, diabetes juvenil, menores de 20 años, puede tener factores genéticos, por ejemplo, también puede derivar de algunas enfermedades autoinmunes que destruyen las células beta del páncreas, no se produce insulina suficiente, muy poca, y se trata, ¿cierto?, con insulina inyectable. Entonces, vean cuál de esas alternativas podría ser la correcta. Diabetes tipo 1. Presentaría qué características. Incremento de la reabsorción de agua a nivel renal. Bueno, este enunciado tiende a confundir, porque me están hablando de reabsorción de agua. Recuerden que una persona que tiene diabetes, ya sea la 1, la 2 o cualquier tipo de diabetes que tenga que ver con la insulina, recuerden que elimina la glucosa por la orina y por efecto osmótico, la glucosa atrae agua. Por lo tanto, la persona elimina más agua que la normal. Por lo tanto, ¿incrementa la reabsorción de agua? No. Incrementa la liberación de agua. Por lo tanto, no nos sirve. En el chat ya veo las respuestas. Vamos a ver. 2. Nivel plasmático de glucosa elevado sobre lo normal. Sí, recuerden que todas las diabetes van a tener un elevado nivel de glucosa, o sea, de glicemia, después de comer. Así que sí. Y 3. Déficit de los niveles plasmáticos de insulina. Dijimos que en la diabetes tipo 1, la persona produce poca insulina. Entonces, también es correcta. Y como colocaron en el chat, la alternativa correcta es la E. 2 y 3. Muy bien. Si aquí hubiera dicho aumento de la liberación, de la excreción de agua, ahí hubiera estado correcto. Pero, o si hubiera dicho disminución de la reabsorción de agua, ahí también hubiera estado correcto. Eso es, muy bien. Entonces, insisto, si se dan cuenta, no son tan complejas las preguntas que plantea Denre con respecto al tema. Así que mucha fe, mucha confianza y sin miedo a enfrentarla. Ya, y ahí terminamos la revisión de algunas preguntas que encontré en los últimos ensayos, o sea, desde 2018 más o menos hasta ahora. De todas maneras, si tienen preguntas, dudas de este tema, una vez que terminemos el repaso de común, que nos queda esto último de hormonas y después ecología, igual pueden preguntar o escribirme, etc. Así que acá dice, no me decepciones Denver. Claro, ojalá que el Denver se porte bien este año y las preguntas no estén tan rebuscadas ni capciosas. Ya, vamos ahora con la segunda parte de hormonas, o sea, tercera parte, porque la primera parte fue generalidades, la segunda insulina y glucagón, glicemia, y ahora hormonas sexuales, también temidas muchas veces por tantos conceptos e ideas, pero no se asusten, quiéranlas, acéptenlas, tómenlas con mucha confianza. El objetivo para esta clase sería reconocer características y funciones de las hormonas sexuales, así bien en general. Tenemos que, bueno, imagen, creo que no pude pillar peor imagen, muy mala resolución y todo lo que podían decir, perdón, ahora me acabo de dar cuenta, pero de todas maneras igual
se muestra lo que, lo que se quiere mostrar. Recuerden que las hormonas sexuales van a estar relacionadas directamente con las componentes del aparato reproductor que se llaman gónadas, o sea, testículos en el hombre y ovarios en la mujer. ¿Y por qué? Porque son las glándulas endocrinas que liberan hormonas sexuales, ya sea la testosterona en el caso del hombre, los estrógenos y la progesterona en el caso de la mujer, que son las hormonas que directamente van a estar involucradas en los ciclos sexuales femeninos y en el comportamiento sexual masculino, porque no es ciclo, es más bien como continuidad masculina, por decirlo así. En el temario aparece que tienen que reconocer, ¿cierto?, características de la pubertad, características sexuales primarias, secundarias. Dígame, dígame. Las gónadas son glándulas exocrinas. Endocrinas. Endocrinas. ¿No liberan Endocrinas, nada? a ver, ¿qué liberan? Liberan, bueno, liberan gametos, no sé si se le podría llamar exocrino, y liberan hormonas. Eso sí, es endocrino. ¿Sigue siendo endocrina? Son glándulas endocrinas, sí. ¿Y Como por digo, qué? ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Sí, o sea, si liberan la hormona, ¿por qué se sigue llamando endocrino? Por eso, porque las glándulas endocrinas liberan hormonas a la sangre. Por verdad que es adentro del cuerpo. Exacto, a la sangre. Sí. Cuando liberan algo a la sangre, hormonas, endocrinas. Por eso yo tenía mi duda, si como liberan gametos, no sé si eso se podría tomar como exocrino, nunca me lo había planteado. Pero de todas maneras, endocrina sí o sí es, porque liberan hormonas a la sangre. Entonces, como les comentaba, en el temario dice pubertad, caracteres sexuales primarios, secundarios, ciclo menstrual, ¿qué más decía? Funcionamiento de las hormonas, métodos anticonceptivos, embarazo, lactancia, infecciones de transmisión sexual. Así que, y métodos ITS, creo que lo dije, así lo dije. Ya. Esos serían como los temas que tendríamos que revisar acá. Bueno, vamos primero con lo de la pubertad. Recuerden que la pubertad es una etapa que está dentro de la adolescencia. La adolescencia creo que ustedes, sí, ustedes aún están en la adolescencia. La adolescencia y que marca el inicio de esta etapa. O sea, marca el momento en que el niño deja de ser niño y comienza a ser, ¿cierto?, adolescente, niño-niña. Y también la pubertad se caracteriza porque ese cambio que hay de etapa está marcado por un cambio hormonal, pero también cambio de características sexuales, en este caso, que son secundarias. Y no olviden que las secundarias son las características que diferencian a un hombre de una mujer, pero a una persona, por decirlo así, adulto. ¿Cómo yo sé que un adulto es hombre o mujer? Por sus características sexuales secundarias, de apariencia, que son notorios en uno u otro sexo. Con respecto a las hormonas, que no son, que son hipoficiarias, fíjense acá tenemos la hormona LH, en este caso, en la parte de arriba. En este gráfico vemos con blanco el día y con azul o celeste, como le quieran llamar, la noche. Entonces, fíjense que en la infancia, específicamente la hormona LH, se mantiene bastante baja, pero con ciertos aumentos y disminuciones, pero no muy notorios durante la infancia. Entonces, hay niveles de LH, sí, pero bajos. Van oscilando, pero siempre bajos. Pero durante la pubertad, fíjense, los niveles de LH durante el día tienden a tener ya un nivel más o menos constante en esta primera parte, siempre con tendencia al aumento, sobre todo de noche. Fíjense que de noche hay un aumento bastante notorio, oscila, pero siempre se mantiene alto. ¿Por qué la LH tiene un aumento notorio en la noche? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Por qué en la noche? ¿Por qué en la noche sería el momento indicado para su funcionamiento? ¿Alguna idea? ¿La pueden decir? ¿La pueden escribir? Profe, ¿La revolución en la hormona? ¿Por qué qué? La revolución de la hormona, no sé. Sí, ¿y por qué de noche? No de día. Porque de noche son unas gárgolas. Puede ser. ¿Alguna idea por qué de profe, noche? Diga. estaba muy relacionado por lo que ocurre a los hombres muchas veces con la pubertad, que los sueños húmedos, ¿o Sí, no? sí, también tiene relación con eso, Que sí. se puede relacionar quizás con la etapa del sueño y el ciclo ¿Ya? circadiano. Sí, ¿y por qué de noche entonces? En la noche que hay.
por el metabolismo, como están diciendo aquí. Sí, principalmente porque de noche recuerden que el metabolismo está prácticamente basal, por lo tanto hay materia prima disponible, hay glucosa disponible, hay nutrientes y lo que sea para poder causar cambios. Por lo tanto, si la hormona se libera y va a activar órganos y va a activar ciertos funcionamientos, se van a poder ocupar estas reservas y causar cambios sin influir mayormente a actividades que van a estar, por ejemplo, dormidas, por decirlo así. Órganos que no van a estar con un funcionamiento exagerado como durante el día. Por eso, de noche es como el momento perfecto para poder actuar. Entonces, aquí vemos un marcado aumento de noche principalmente. Pero luego que ya pasamos a la edad reproductiva, o sea, termina la adolescencia, comienza la etapa adulta, vemos que estos niveles hormonales ya se mantienen, claramente con oscilaciones, porque no puede ser siempre un nivel parejo de producción, pero más o menos diríamos un nivel ya constante en cuanto a cantidad basal, por decirlo así. Entonces, y eso se mantiene ya por toda la vida. Claro, en la vejez puede disminuir un poco, pero por lo menos en lo que es etapa adulta se mantiene. Entonces, de tener muy poca a tener cambios durante día o noche, a tener un nivel más o menos alto con respecto a lo anterior y constante. Entonces, eso sería con respecto a la LH. Y hablando de la LH, ¿qué recuerdan ustedes de la LH? ¿Qué hace, por ejemplo, en la mujer o qué hace en el hombre? LH. Tiene que ver con la ovulación y la liberación de la testosterona. Ya, en el caso de la mujer tiene que ver con la ovulación, sí, y en el caso, y también, bueno, y aparte también tiene que ver con la producción de hormonas sexuales, como los estrógenos y la progesterona. Y en el hombre tiene que ver con la producción de testosterona. O sea, coincide y que estos aumentos comiencen en la pubertad cuando comienzan los cambios ciertos sexuales secundarios, porque esta hormona está estimulando a las hormonas sexuales. No olviden que la LH es una hormona hipofisiaria de la hipófisis, pero que regula a las hormonas sexuales del ovario. Eso no lo tienen que olvidar. Ya, y en el gráfico de abajo aparece lo mismo, la LH, solo que también, ¿Profe? dígame. Creo que le preguntaron qué hacía en el hombre. Oh, perdón, no, que claro, pensé que se había desilenciado un micrófono. En el hombre la LH estimula la producción de testosterona, por ejemplo. Entonces, podrían recordarlo así, la LH estimula la producción de otra hormona, por ejemplo en la mujer, estrógeno, progesterona, y en el hombre, testosterona. Eso. Y acá en el gráfico inferior vemos que con línea punteada roja aparece la FSH, hormona folículo estimulante, y también vemos que en la infancia, bueno, hay ciertos niveles elevados en la infancia, después muy bajos, después comienzan a aumentar durante la pubertad y se mantiene más o menos constante durante toda la etapa reproductiva. Entonces, igual de estar bajita durante la infancia, vemos que aumenta y se mantiene elevada con respecto a la infancia. Y antes también estaba elevada. ¿Por qué? ¿Cómo que extraño que esté elevada antes? Piensen en eso. Y aquí me están preguntando algo en el chat. ¿La LH estimula? Sí, la LH estimula las células de Leydig para que produzcan testosterona. Exacto. De ahí vamos a ver una imagen en donde aparece eso, así que para que quede más claro. Si la FSH, folículo estimulante, ¿por qué estará elevada durante la infancia? ¿Qué explicación podría tener eso? Profe, es porque la producción de la célula reproductiva de la mujer empieza ahí, Perfecto. los ovocitos. Eso es, porque la producción, ¿cierto?, de los gametos, si bien no maduros completos, pero sí su producción comienza antes, ¿cierto?, del nacimiento. Entonces, por eso hay niveles, aquí vemos, elevados durante la infancia, pero después ya nace, ¿cierto?, esa niña y disminuyen los niveles. Y también en el caso del hombre, la producción de las células germinales que van a estar en el testículo, pero que no maduran ni se activan hasta la pubertad. Eso no hay que olvidar. Ya, perfecto. Entonces estos gráficos los recomiendo revisar y mirar, interpretarlos. ¿Profe? Dígame. ¿Podría decir qué hace la FSH Ya, según el sexo, por favor? la FSH, folículo estimulante, en la mujer estimula la maduración de folículos, o sea, la casita de los ovocitos, donde hay un ovocito dentro, folículos en el ovario,
Y en el hombre estimula la producción de espermatozoides. Entonces, No es verdad que la de la mujer. en la mujer, la producción de folículos, maduración de folículos, perdón. O sea, donde está el ovocito dentro, ese es el folículo. Eso hace la FSH, los estimula para que maduren. Y en el hombre, la producción de espermatozoides. O sea, de manera muy general, podrían decir que la LH estimula hormonas sexuales y la FSH estimula gametos. Claramente no es la única función, de hecho comparten también función, pero les podría servir como una ayuda a memoria. LH estimula más hormonas, FSH estimula gametos. Y si ustedes dicen, pero ¿cómo voy a acordar si las dos terminan con H y nombres raros? Piénsenlo en la F, folículo estimulante. Entonces, estimula folículos. Por lo tanto, en el hombre estimula espermatozoides. Y así podrían recordarlo. Y por descarte, la LH es la que estimula hormonas sexuales. No sé si les sirve tómenlo, si no, no. Pero yo así lo recuerdo, para que no se me olvide. Porque entre tanto nombre es obvio que uno puede confundir a veces, y eso al menos podría dar una orientación. Como les decía previamente, este gráfico es recomendable que lo revisen, o sea, no que se lo van a preguntar, pero sí para que lo puedan interpretar, vean los cambios de hormonas, entre otros. Luego pasamos al tema masculino propiamente tal, luego revisaremos el femenino. Siempre se ve primero el masculino porque es el más corto, es como el más fome, entre comillas, no tiene tantas variaciones. Con respecto a las características sexuales primarias, tenemos que siempre lo que sea primario alude principalmente a la presencia de las gónadas, o sea, testículos, y también al aparato reproductor masculino o la presencia de gametos. O sea, ¿cómo yo puedo decir que un bebé, por ejemplo, es hombre o mujer? Por la presencia de testículos, la presencia de ovarios si que fuera mujer, o la presencia de aparato reproductor masculino o femenino. Entonces, eso sería características sexuales primarias, que el individuo nace con ellas, viene con testículos, viene con ovarios, viene con un aparato reproductor determinado. Eso sería primario. Y de hecho, estas características se comienzan a desarrollar desde la semana 10 de embarazo aproximadamente. Aquí podemos ver que antes de la semana 10, el sexo es bastante ambiguo, o sea, es más bien parecido a femenino. De hecho, esto es como que siempre el dato freak, como que a algunos como que le explota la cabeza, que durante la semana antes de la 10, más bien todos y todas teníamos un aparato reproductor más bien femenino, por decirlo en apariencia. Pero luego de eso, si está el cromosoma Y, se estimula la liberación, ¿cierto?, de hormonas que tienen que ver con sistema masculino y el aparato se convierte en masculino. Si no está el cromosoma Y, el aparato se desarrolla como femenino. Entonces, eso a partir de la semana 10 de gestación. Y por eso, el individuo o individua nace ya con sus gónadas o varios testículos y con su aparato reproductor. Eso es característica sexual primaria. Primaria. ¿Por qué recalco esto? Porque en el temario aparece características sexuales primarias y secundarias. Tienen que recordarlo. Luego, tenemos que las secundarias son las que siempre hablaron en séptimo, en segundo medio, son las que aparecen desde la pubertad. Dígame. Disculpe, ¿cuáles son ¿Sí? las adenophísis? Es que me confundo. La adenopófisis, ¿sí? Es la parte de la hipófisis que produce estas hormonas, que estimulan ciertas, ya dijimos, a la producción de espermatozoides o a la producción de hormonas sexuales, como la testosterona, por ejemplo. Sí, eso. Ya. La secundaria no voy a profundizar más allá, simplemente recalcar algunas, pero que básicamente son las que aparecen desde la pubertad y se van acentuando a medida que va avanzando el tiempo, ¿cierto?, de edad, y que van a definir, ¿cierto?, que una persona tenga apariencia de adulto hombre, adulto mujer. Por ejemplo, el cambio de voz, el aumento en tamaño corporal, la aparición de pelo en zonas que antes no había, por ejemplo, como la barba, vello púbico, etc. Son características sexuales secundarias que diferencian a un niño de un hombre ya adulto. Entonces, aparecen desde la pubertad y se van acentuando y definiendo durante todas esas etapas. Luego tenemos que la regulación hormonal masculina
que esto ya también aparece en el temario. Es bastante sencilla, no tiene mayor complicación, de hecho es como la parte más fácil de hormonas sexuales. Vemos que el hipotálamo va a ser uno de los actores principales, por lo tanto, recuerden, las hormonas sexuales tienen regulación, hipotálamo, hipófisis, sí, tienen regulación. O sea, acá el hipotálamo manda todo lo que va a pasar, a diferencia de la insulina y glucagón que se mandaban solas gracias al páncreas. Acá el hipotálamo sí juega un rol muy importante. Entonces, fíjense en el esquema, que creo que es bastante sencillo y resumido. El hipotálamo libera ciertos sus factores estimuladores como la GnRH, la cual llega a la hipófisis libera LH y FSH, y estas hormonas van al testículo. Y por un lado, la LH estimula la producción de testosterona, y por otro lado, la FSH estimula la producción de espermatogénesis. O sea, de espermatozoides, perdón, la espermatogénesis. Y como escribía alguien en el chat hace un ratito, vemos que la LH estimula un tipo de célula especial que se llama células de Leydig, que están como por fuera de acá de esta parte del testículo, que sería un túbulo seminífero, están por fuera, que producen testosterona. En cambio, la FSH estimula a las células de Sertoli que están acá, que ellas van a estimular la producción de espermatozoides que están aquí en la parte interna. Entonces, tenemos dos tipos de células, Leydig y Sertoli. Creo que el año pasado el DEMRE preguntó, así como es explícitamente por el nombre Leydig, creo que lo colocó una pregunta. Entonces, para que lo tengan presente. Leydig y Sertoli son del sistema reproductor masculino. Entonces, Leydig, testosterona, Sertoli estimula la espermatogénesis. Y eso es todo el ciclo en general. También a veces se nombra esta hormona que está aquí, la inhibina, que se produce acá también, la cual va a ir a inhibir a la hipófisis para que deje de producir LH y FSH cuando ya están en exceso. O sea, funcionando como un tipo de retroalimentación negativa. ¿Preguntas? ¿Consultas? Profe, una consulta, ¿la Dígame. inhibina está encargada de parar la producción de la hipófisis o actúa la retroalimentación negativa? Sí, se encarga estaría cumpliendo ese rol negativo, llevándole un mensaje a la hipófisis que deje de producir LH y FSH, y por lo tanto se deja de producir tanto de espermatozoides. O sea, en cierto modo tendría como su función sería que cuando hay muchos espermatozoides, ya por ejemplo, sí, y se produzcan menos. Entonces, ahí estaría la regulación de cuántos espermatozoides se producen. Entonces, sería como un tipo de retroalimentación negativa, solo que aquí estaríamos ocupando una hormona que va a Profe, ir a inhibir. Dígame, ¿escucho? es que, a ver, la LH va a la célula de Leydig Sí, y esa cabra libera testosterona y esas células son las que producen testosterona, sí. y ahí con la de Sertoli, esa cabra... Ellas van a estimular la espermatogénesis, Ujú, ¿sí? ya, Eso es. creo que entiendo. Bueno, si le quedan dudas, Pero no me pregúntenos. cambié la página. Ah, ya no la voy a cambiar, para que por si surgen más dudas. Yo recomendaría esta imagen para estudiar este tipo de regulación masculina porque no hay más. De verdad que la regulación hormonal masculina es bastante fome, por decirlo así, como bien simplona, porque no hay más hormonas, no hay más cambios, y esto Mucho es algo mejor con... porque así es más fácil aprendérselo. Si hubiera Bueno, más. bueno, eso sí, eso es cierto, es más fácil aprenderlo. Es un proceso continuo, o sea, no se detiene. O sea, siempre está funcionando, simplemente si hay muchos espermatozoides que se produzcan menos, hay muchas hormonas, se produzcan menos, pero siempre está constante. Un hombre desde la pubertad produce espermatozoides hasta el día antes de morir, podríamos decirlo. Toda la vida produce espermatozoides. Puede tener quizá menos niveles de hormona o de espermatozoides, pero siempre está produciendo. Entonces, no es un ciclo, es un proceso continuo. En cambio, en la mujer sí es ciclo. ¿Más preguntas? Estimula la espermatogénesis. Sí, estimula la espermatogénesis, o sea, la producción de espermatozoides. ¿Sí? Bueno, y ahí eso sería
básicamente con el ciclo masculino. O sea, ciclo masculino, perdón, proceso masculino, porque no es un ciclo. ¿Más preguntas que surjan de aquí? Bueno, recomiendo que en el caso de las hormonas masculinas, como que cuando estudien hormonas sexuales, como que las estudien al final, porque como es más corto y generalmente preguntan más de hormonas femeninas, salvo el año pasado que colocaron esta zona de Lady, es poco lo que preguntan masculino, aunque está en el temario. ¿Más preguntas, no? Ya, continuamos. Aquí les coloqué un esquema un poquito más completo para que después lo estudien, ¿no? Copié esta imagen donde aparecen más detalles con los nombres de las hormonas y cómo se van regulando. También aquí aparece la inhibina, así que ahí lo pueden revisar. Con respecto a la mujer, también tenemos las características sexuales primarias, obvio, que recuerden es la presencia de gónadas, o sea, ovarios, y también la presencia de un aparato reproductor femenino. Y la misma imagen anterior, a partir de la semana 10, se define, ¿cierto?, este aparato reproductor. ¿Qué podemos decir también de acá? Que los ovarios, recuerden que comienzan a producir gametos ya desde de la etapa intrauterina. O sea, cuando esa niña se está formando en el vientre materno, ya se están formando sus ovocitos. Entonces, la niña ya nace con ovocitos no maduros, pero ya formados. Entonces, también se consideraría aquí una característica sexual primaria, la presencia de los ovocitos no maduros, claramente, no liberados, guardados ahí en el ovario. De hecho, el otro día leía un dato freak de las redes sociales que me hizo explotar la cabeza, donde decía que en algún momento de la vida la abuela, la hija y la nieta estuvieron en el mismo cuerpo. Y eso fue como, wow, toda la razón. Porque si se dan cuenta, si la abuela, cuando estaba esperando a su hija, estaba en el vientre materno su hija, y su hija ya estaba produciendo ovocitos. Por lo tanto, la hija ya tenía a su nieta, por lo menos parte de ella, o nieta, bueno, sí, nieta, en su vientre materno. Entonces, como, wow, en algún momento estuvieron las tres conectadas. Así que algunos justifican así como por eso a veces el apego tan grande como entre abuela, hija y nieta. Se puede dar. Entonces, ese dato me dejó como, wow, como, sí, es cierto. Acá tenemos características sexuales secundarias. Recuerden que comienzan desde la pubertad y se van acentuando a medida que avanza la edad y definen finalmente el cuerpo femenino adulto. Algunos ejemplos, el desarrollo de glándulas mamarias, que van a tener un fin reproductor para amamantar a un bebé que pudiera haber a futuro. También tenemos que aparecen vello en axila, zona púbica, o sea, pelo que antes no existía, ahora existe. También tenemos que en el caso de las mujeres, lamentablemente, debido a las hormonas sexuales, los cartílagos del crecimiento se cierran. O sea, una vez que una niña ya comienza su ciclo menstrual, tiende a crecer poco. O sea, algunas sí siguen creciendo, pero lo general es que dejen de crecer. O sea, las niñas crecen antes de la pubertad, tienden a crecer harto, o en el inicio de la pubertad, hay harto crecimiento. Pero una vez que ya la pubertad se acentúa y las hormonas ya se definen, el crecimiento es mucho menor, lamentablemente. Entonces eso es como un dato. Bueno, si se inyecta hormona en el crecimiento, claro, ahí ya va a cambiar la cosa y ahí puede tener efecto. Pero no todas las mujeres responden igual a la inyección de hormona de crecimiento. Bueno, lo digo porque acá en donde trabajo hay una niña que tiene problemas de crecimiento y me contaba, siempre he escuchado de hombres que se inyecta la hormona de crecimiento y sí crecen muchísimo, conozco muchos casos, pero nunca había escuchado de mujeres que tuvieran tratamiento. Esta niña me contaba que, hoy está en segundo medio, me contaba que tiene mucho problema de crecimiento desde mucho tiempo, y a pesar de que está con tratamiento desde los 10 años, o sea, hace 5 años más o menos, ella ha crecido creo que como 1 centímetro, o sea, la hormona le ha hecho muy, muy, muy poco efecto. Pero algo es algo, o sea, se tenía menos expectativas de crecimiento y tuvo mejoras de la que esperaba. Entonces eso pasaría en el caso de una inyección de hormona de crecimiento. Ya, continuamos. Esto sería respecto a características sexuales secundarias. No olviden que aparecen desde la pubertad y se mantienen durante toda la etapa adulta. Y estas sexuales secundarias tienen claramente funciones reproductivas, ya sea
para mantener a un bebé, para alimentar a un bebé, o simplemente atracción sexual entre los sexos, claramente que eso van a llevar a la reproducción. Esas son reproductivas. Acá también hay un esquema donde pueden ver cómo se van regulando las hormonas femeninas con un poco más de detalles para que lo vayan después revisando con más tranquilidad. Obviamente también dependen del hipotálamo y de la hipófisis, así que obviamente estos van a estar ahí dando su trabajo y el control. Pero a lo que tenemos que llegar principalmente es a lo del ciclo menstrual. El temario no pide nada que tenga que ver, por ejemplo, con tipo de síntomas menstruales ni nada de eso, simplemente preguntas sobre hormonas y todo lo demás. Así que hay que enfocarse a la parte reproductiva y hormonal para efectos de prueba. Cuando hablamos de ciclo menstrual, algunos definen que es solamente lo que le ocurre al útero, otros definen que es lo que le ocurre al útero y al ovario, otros definen que es lo que le ocurre al útero, incluyendo la ovulación, y otros describen que es todo lo que le ocurre a una mujer en general en cada ciclo. Entonces, ciclo incluyendo ovárico, vaginal, uterino, etc. Entonces, sea como sea que lo quieran tomar de definición, tenemos que un ciclo menstrual claramente incluye cambios en la mujer cíclicos. Algunos de esos cambios, que son de los más notorios, es el desprendimiento del endometrio, tejido endometrial, lo cual involucra la menstruación propiamente tal. Otros cambios tenemos que son el crecimiento y regeneración del endometrio que se había roto previamente, se había desgarrado. Y otros cambios son el engrosamiento de ese endometrio muy grande, ¿cierto? Para poder albergar a un posible cigoto, ¿cierto? A un huevo, aparece aquí cigoto, si es que hay fecundación. También podríamos decir que está la maduración de un ovocito y su liberación, también lo podríamos incluir en este ciclo menstrual. Entonces, son ciclos durante una cantidad de días que no es fija para cada mujer, ustedes, mujeres, deben saberlo más que todas. Generalmente se define un ciclo como regular cuando dura 28 días, pero sabemos que actualmente a nivel mundial las mujeres regulares llegan a ser máximo el 20%, dicen algunos entendidos en el tema. O sea, la mayoría de las mujeres no tienen un ciclo regular de 28 días. Algunas tienen ciclos cortos, ciclos largos, y algunas que no es saludable tienen ciclos irregulares, o sea, que duran más días o menos días, lo cual podría indicar que hay un posible problema, alguna enfermedad que tiene que tratarse porque puede causar problemas a futuro. Siempre que una mujer tenga ciclos irregulares o muy dolorosos, o que sean inhabilitantes, o sea, que no se pueda mover o que esté en cama y todo eso, indica algún problema. Yo me acuerdo que dos casos cercanos, una compañera de la universidad, me acuerdo que tenía ciclos muy irregulares, al nivel que recuerdo que a veces pasaba 6 meses sin menstruación, lo cual era muy irregular claramente, y no se preocupaba, decía, no pasa nada, está bien. Y bueno, ahora que es adulta, la otra vez me contaba que tenía quistes ováricos y como un problema miometriosis. O sea, sí, tenía un problema hormonal que nunca se trató y ahora está muy avanzado. También conozco a una amiga de infancia, cuando tenía sus ciclos menstruales, o sea, cuando le llegaba la menstruación, era tan inhabilitante que no podía moverse. Así, siempre lo cuento como dato freak. Una vez salimos a andar en bicicleta, ¿sí? Felices por la vida, y de pronto se baja, se tira al suelo, se revuelca, así como todo mal. Yo pensé que tenía un ataque de epilepsia, no sé, en ese tiempo, muchos años atrás. Y ahí me contó después que era cuando le llegaba su menstruación, eran dolores tan fuertes que tenía que estar acostada, tirarse, sufrían de todo, y yo no sabía que era así porque nunca lo había visto. Y por lo menos en mi caso, tengo puros hermanos, así que nunca había visto. En el colegio nunca me hablaron de eso tampoco. Entonces, cuando es algo inhabilitante, eso indica que hay un problema y que tiene que tratarse porque podría ser grave. Bueno, y ahora esta amiga que tiene 30 años, me contaba que hace como 3 meses fue a médico y claro, tiene la embarrada en el útero y en los ovarios, nunca se lo trató por descuido y ahora probablemente tengan que sacarle el útero o si no se lo sacan pueda quedar infértil. Entonces, claro, ella tenía esos ciclos muy inhabilitantes, quiere decir que algún problema había y claramente el problema se fue acentuando. Entonces, así dicen las matronas o ginecólogos, como quieran, cual sea el especialista, que cuando son inhabilitantes es un problema y tienen que tratárselo.
en caso de de cualquier dificultad, poder tratarlo a tiempo. Esta imagen es sagrada. Siempre digo sagrada, 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 porque todas las preguntas que tienen que ver con niveles hormonales, el útero, lo que sea, aquí podrían tenerlo como tipo respuesta, como torpedo para estudiar. De hecho, yo les recomiendo a mis alumnos que ojalá se lo aprendan de memoria, por lo menos lo que es de hormonas, que lo dibujen, que lo impriman, que lo peguen. Algunos a veces sí lo imprimen, algunos lo dibujan en sus piezas, me han contado, y ahí lo pueden ver todo el tiempo y así no se les olvida cómo van cambiando las hormonas. ¿Así de exagerado? Sí, así de exagerado, porque este tema de hormonas sexuales femeninas siempre las pregunto, siempre, siempre, ya sea con gráficos o con preguntas que aluden a poder entender el gráfico. Entonces, para ahorrar problemas, sí, se lo memorizan en cantidades, en momentos de pics, o sea, aumentos, les podría ayudar muchísimo. Tenemos que esta imagen estaría englobando todo lo que le ocurre a una mujer en cada ciclo, ya sea con el ciclo ovárico, o sea, lo que le está pasando al ovario, propiamente tal, también respecto a la temperatura corporal, también a las hormonas de la hipófisis, como pueden ver ahí, y también a las hormonas ováricas, y por último el ciclo uterino, o sea, lo que le ocurre al útero. Y a veces este ciclo femenino a uno le tiene mucho miedo, encuentra muy difícil. Bueno, yo creo que la dificultad está en que son tantos procesos, pero traten de ir viéndolos todos en conjunto, así como ya, ¿qué pasa aquí en la primera mitad? ¿Qué pasa en la segunda mitad? Y van relacionando un proceso con otro. Entonces, vamos por orden. Primero el ciclo ovárico. Vemos que en el caso del ciclo ovárico, todo comienza con un folículo. Acá tenemos un folículo. Siempre vean al folículo como la casa del ovocito. El ovocito vive dentro de un folículo. Y cuando decíamos que una niña nace ya con sus ovocitos, ya nace con sus folículos. Cierta cantidad, creo que son como 200.000 más o menos, con los que nace 300.000 por ahí, folículos. Y cada folículo tiene un ovocito. Cuando comienza un ciclo de femenino, tenemos que aproximadamente 20 folículos de estos chiquititos se activan. 20 folículos. Y esos 20 comienzan a madurar por efecto de la hormona FSH. Entonces, vemos que la que está aquí con verde, la FSH, aquí, es la hormona que está haciendo que estos folículos comiencen a madurar. Hormona folículo estimulante. Entonces, van creciendo 20 más o menos, pero solamente uno es el que logra la maduración máxima, y cuando uno logra esa maduración, inhibe a los otros, y los otros se degradan finalmente, degeneran, ya dejan de estar. Entonces, uno solamente gana de los 20. Y vemos que el folículo maduro tiene esta estructura. Fíjense, aquí tenemos al ovocito con negro al medio, y aquí está el folículo completo que está protegiendo, nutriendo, ayudando a ese ovocito que se mantenga íntegro. Ya cuando este folículo está maduro, es el momento de liberar al ovocito. Claramente no se libera solo, se libera con otras células que lo están acompañando y protegiendo. Y cuando llega ese momento de la ovulación, o sea, la liberación del ovocito, vemos que la hormona que está aumentando es la LH, con azul. Entonces, la primera parte del ovario, vemos que maduran folículos por efecto de la hormona folículo estimulante con verde. Pero cuando llega el momento de la ovulación, es principalmente la hormona LH la encargada de estimular a las células del folículo para que liberen al ovocito. Entonces, esto es relacionando el ciclo ovárico con las hormonas de la hipófisis, las cuales van a estar influyendo directamente en el ovario. ¿Sí? No sé si se capta la idea. ¿Preguntas hasta aquí? La primera parte del ciclo ovárico sería la maduración del folículo. Luego ocurre la ovulación, y este folículo no se puede perder, claramente, porque es parte del ovario. Recuerden que el ovario es una glándula, por lo tanto el folículo es una glándula. Entonces, cuando ocurre la ovulación, este folículo, por decirlo así, cambia de forma, ¿cierto? Se cierra nuevamente y se convierte en lo conocido como cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, véanlo así, lúteo, luteinizante.
se relaciona directamente con la hormona luteinizante. La hormona luteinizante es la que lo mantiene, entre comillas, como activo. Luteinizante, cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo, una vez que se forma, tiene la función de producir progesterona. O sea, si vamos al gráfico 1, 2, 3, 4 aquí, vemos que la progesterona está alta. Y claro, tiene lógica, porque el cuerpo lúteo produce progesterona. Y al cuerpo lúteo lo mantiene la hormona luteinizante. Entonces, lúteo luteinizante, LH. Si no hay embarazo, Profe, dígame. perdón, es que no escuché ninguna relación de la FSH, la no sé qué. Decía que la FSH ayuda a que madure el folículo. Pero Y, con el cuerpo lúteo, eso sí lo escuché. La con del el cuerpo cuerpo lúteo. lúteo es la que no Ya, el escuché. cuerpo lúteo estaba diciendo que la hormona LH, la luteinizante, es la hormona que se encarga de mantener al cuerpo lúteo. Por eso, lúteo luteinizante. O sea que se encarga de la ovulación y mantener al cuerpo Y lúteo. mantener al cuerpo lúteo, exacto. Pero si Ya. no hay un embarazo, fíjense que la hormona LH en general después de la ovulación disminuye, ¿cierto?, a sus niveles y se mantiene baja. Por lo tanto, si no hay embarazo y no hay un cambio hormonal, la hormona LH se mantiene baja. Por lo tanto, el cuerpo lúteo ya no puede mantenerse funcional y va degenerando, haciéndose pequeño, y finalmente ya no existe. Por lo tanto, si él producía progesterona, vamos al gráfico de abajo, la progesterona disminuye, y disminuye, y ya estamos al final del ciclo. Entonces, la LH Profe, mantiene disculpe, el cuerpo. Dígame. ¿y ¿Sí? por qué la LH lo mantiene? O sea, ¿para qué sirve el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo sirve para producir progesterona. Y solamente por eso ¿Lo mantiene? mantiene. Claro, lo mantiene. Porque la progesterona, cuando hablemos del útero, sería la hormona que mantiene al útero para que produzca, para que albergue a un posible embrión. Sí, es la del endometrio, ¿no? Del endometrio, exacto. Sí. Profe, Dígame. ¿y el estrógeno? Sí, ya, ahora vamos a ir luego a eso. ¿Ya? Quería primero hacer la relación principalmente entre estas y estas. Entonces, si la LH disminuyó, vimos, ¿cierto? El cuerpo lúteo nadie lo mantiene, él se degrada y deja de producir progesterona. Ya, vamos ahora con la otra parte. Por otro lado, dijimos que cuando va madurando el folículo, que es una glándula también, el folículo produce estrógenos. Entonces, en la primera mitad, el folículo se encargó de producir estrógenos. O sea, recuerden que el folículo está en el ovario. Produce estrógenos y los estrógenos van a actuar directamente en el endometrio del útero. Hay una pregunta en el chat. La progesterona disminuye día antes de... la menstruación cuando disminuye provoca, o sea, perdón, la progesterona cuando disminuye provoca la menstruación. Baja la progesterona, ocurre la menstruación. Así. Esa es la relación que hay. Entonces, antes de la ovulación, vemos que en este gráfico hay un aumento de estrógenos. Y eso es porque el folículo está produciendo estrógenos, porque el folículo es parte del ovario. ¿Y qué función tiene el estrógeno? Si vamos ahora al útero, fíjense, vemos que se está destruyendo este endometrio, tejido endometrial, y esto está causando la menstruación. Por lo tanto, el ciclo comienza con la menstruación. Así se definió. Entonces vemos que está cayendo este tejido endometrial y luego vemos que una vez que se desgarró, que se cayó este tejido, vemos que vuelve a crecer el endometrio. Bueno, eso lo está haciendo esta hormona. Los estrógenos o el estrógeno son varios tipos. Hacen que el endometrio vuelva a crecer luego de haberse desgarrado. Entonces, estrógenos lo produjo obviamente el ovario, el folículo que está en el ovario. Después de la ovulación, dijimos que el cuerpo lúteo, que también está en el ovario, es una glándula, produce progesterona, fíjense cómo está el aumento notorio, eso hace que el endometrio crezca un poco más y se engrose, engrose, bueno, como sea, que se vuelva más grueso. Y eso quiere decir que es un endometrio secretor, o sea, es un endometrio que tiene todas las características ideales para poder mantener a un posible embrión si es que hay embarazo. Y ese endometrio secretor involucra muchos vasos sanguíneos, acumulación de nutrientes y tejido especial para poder, ¿cierto?, mantener a ese embrión.
Entonces, eso quiere decir que el endometrio sea secretor después de la ovulación. Y más o menos ahí tendríamos esa relación. Como les decía, igual, si son ¿Profe? muchos, dígame. Entonces la progesterona muere cuando no hay embarazo. Y La la pro- progesterona sí, se baja porque llega la menstruación. claro, la progesterona disminuye porque el cuerpo lúteo degenera. Y Y como el él estrógeno sube cuando hay menstruación, no, no entendí esa parte. el estrógeno sube después de la menstruación para que se regenere el endometrio. La progesterona aparece después de la ovulación para hacer que el endometrio esté muy nutritivo, secretor. El cuerpo lúteo produce la progesterona y si el cuerpo lúteo se degrada, ya no hay progesterona. Y si la progesterona hizo que este endometrio esté muy grande y ya no hay progesterona, el endometrio no puede mantenerse. Por lo tanto, se degrada, ocurre la menstruación, termina el ciclo y comienza el siguiente. La menstruación marca el inicio de un ciclo y el término de un ciclo. Entre menstruación y menstruación hay un ciclo. Entonces, eso sería. Vemos que, entonces, en resumen, si lo relacionamos todo esto, diríamos que las hormonas de la hipófisis regulan al ovario y las hormonas del ovario regulan al útero. Así se van relacionando y complementándose. La FSH estimula la maduración del folículo, la LH estimula la ovulación. El folículo en la primera mitad libera estrógenos y estos van a tener la función de regenerar al endometrio después de la menstruación, y luego el cuerpo lúteo produce progesterona en la segunda mitad para hacer que el endometrio se mantenga grueso, nutritivo y listo para recibir a un posible embrión. Si baja la progesterona, no, perdón, antes de eso, si no hay un aumento de LH, se muere el cuerpo lúteo. Si se muere el cuerpo lúteo, se acaba la progesterona que estaba alta, y si se acaba la progesterona, ocurre la menstruación, porque el endometrio no se puede mantener sin la progesterona. Profe, ¿y aquí cómo entran los anticonceptivos? ¿Cómo bajaría? Sí, los anticonceptivos lo que hacen es una mezcla de hormonas parecidas a estrógenos y progesterona, y lo que hacen es que no haya ovulación, son anovulatorias, o sea, no ocurre esto no ocurre, hay una cantidad constante de hormonas, entonces esto no va a ocurrir, no hay cambios así notorios de estas hormonas, se mantienen constantes. Por eso algunos anticonceptivos, dependiendo cuál sea, sí hay menstruación, claro, porque se mantienen estas hormonas constantes, pero la mujer deja de tomar por ciertos días estas hormonas, o las que son placebo, no traen hormonas, bajan los niveles, hay menstruación, después de 7 días se toman de nuevo, o las placebos se acaban y comienza de nuevo a tomar pastillas y los niveles se mantienen. Pero otros anticonceptivos hormonales, como las inyecciones o los implantes, dan dosis constantes de hormonas y, aparte de ser anovulatorias, también pueden causar amenorrea, que no haya menstruación. O sea, que estas hormonas no van a causar cambios en el útero. Todo depende del tipo de anticonceptivo. Pero ahí van a estar actuando a nivel del ovario y a nivel del útero, dependiendo del caso. ¿Y las Dígame. inyectables, profe, a lo largo del tiempo, como son muchas hormonas, no evitan después de tener la fecundación? ¿Cuál? No le escuché, perdón. Que las inyecciones, ¿Ya? Sí, las inyecciones. al dar todas esas hormonas y al reemplazar como el estrógeno y la progesterona, ¿Ya? no evita la fecundación a lo largo que se usa este método. Es que esa es la idea, que son métodos que son anovulatorios, porque no va a ocurrir la ovulación, o sea, no se libera un ovocito. Por lo tanto, aunque hayan espermatozoides disponibles, no hay ovocito que se pueda fecundar. Entonces, si el método funciona bien, se usa correctamente, no debería haber fecundación. Y ese sería el objetivo de esos métodos, que son anovulatorios, que no ocurra ovulación. O sea, el ovocito nunca sale del folículo. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Ya, esa sería la revisión general, falta un poquito, pero el próximo martes vamos a continuar y voy a retomar esta imagen para que ustedes puedan revisar, puedan leer, piensen en preguntas, en dudas, y me pregunten el martes, y nuevamente vamos a, como les dije, a retomar.